Ahí está. Listo. Ya, genial, comenzamos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? De toda la Fundación Biblioteca Virtual, el último bastión de todo comité ejecutivo y producción, le damos la más cordial bienvenida a la figura de don Leandro. Conjuntamente, vale recalcar que se ha tenido bien no solamente convocar, sino a realizar el pedido masivo de asistencia a través de 3 foros: Estudiantes por la Libertad de Lima Metropolitana, eh, el Foro Libertad Valle Sagrado del Cusco y a través de la Universidad Nacional San Agustín, el grupo libertario de la ciudad del cual es don Mario Vargas Llosa, que es la ciudad de Arequipa. Como ustedes bien saben, don Leandro es una figura del común entendimiento para todos nosotros, puesto que sus artículos en Infobae son ya desde hace un par de años de común análisis y revisión. Además de ello, como dato no menor, también él es columnista en Libertad Digital, cuyos artículos son sumamente agudos, muy incisivos y con una capacidad analítica que ya muchos quisieran tener. También es oportuno comunicar que don Leandro, él se graduó de la Universidad de Palermo, con lo cual él no solamente es licenciado en periodismo, sino que, como dato no menor, él realizó a su vez una licenciatura en ciencias políticas. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Y a todos los que están escuchando, espero que sea del interés también de ellos. Sí, bueno, y además, como lo que vamos a hablar hoy, además de escribir en esos medios y en otros, también en un momento decidí escribir un libro del que vamos a hablar ahora, si lo querés presentar vos primero y después yo explico un poco más. Claro, por supuesto que sí. Bueno, como muchos de nosotros ya lo hemos adquirido vía web, su libro es sobre todo un libro en el cual nosotros podemos connotar de primera mano unos cuentos que no solamente son de muy amenos, muy didácticos, sino que además de ello refleja de primer momento y nos coloca a la palestra diversas situaciones, acontecimientos varios que los podemos tener en nuestro contacto diario, quizás, porque hay que decirlo, con algunos colegas, hasta con familiares, ¿por qué no? Y lo más exquisito de relato de un progre es que el mismo lenguaje en donde queremos hacer énfasis no es solamente un lenguaje muy bien concatenado, con una pluma, con una prosa muy llevadera, sino que esas imágenes en retrospectiva que ya no lo ofrece la figura de don Leandro, quien ha tenido bien acogernos, es único. Eh, ¿Qué nos puede hablar también respecto a ello? Sí, el libro fue realmente una idea que tuve después de mucho tiempo de escuchar muchas cosas. Yo siempre fui muy, nunca pensé, nunca defendí el libre mercado, o sea, en el pasado no lo defendía con tanto ímpetu, siempre sostenía que tenía que haber algún tipo de intervención estatal. Bueno, en fin, era como uno más del montón. Pero siempre tenía como un lado, siempre incluso en mi infancia, un lado que me hacía como rebelarme un poco, incluso contra la religión. No digo que yo era un rebelde contra la religión, de hecho yo creía en Dios, ahora no. Pero bueno, siempre eso lo digo como algo, esa idea mía de siempre tratar de investigar. Siempre había algo que no me terminaba de cerrar de lo que me decían, sea en economía, sea en religión, sea.
por más que creía, siempre había algo que del todo no estaba claro para mí. Y bueno, con el tiempo fui entendiendo, conociendo las ideas de la libertad y bueno, escribiendo artículos, leyendo, escuchando gente, viendo videos, después con, digamos, con el boom del internet, uno podía, digamos, cosas que antes no se leían o se escuchaban y las podía leer y escuchar todo el tiempo. Algunas que estaban en contra, otras que estaban a favor, hasta que fui formando mis ideas y bueno, obviamente como todo el mundo todavía las estoy formando. Y el libro fue más que nada un hartazgo. Dije, bueno, basta, o sea, eh, las cosas que estoy escuchando todos los días, en todos lados, las cosas que veo, y sobre todo las contradicciones que tienen lo que serían los progres, ¿no? O sea, tienen como lo que hoy se conoce como progres, ¿no? Tienen como unas contradicciones muy claras y una ignorancia muy fuerte, y yo a veces creo que es una ignorancia que es adrede en muchos casos. Quizás terminan creyéndose sus propias ideas. Um, pero yo creo que forman como un tipo de secta, ¿no? Lo que yo veo a diferencia del mundo liberal, por decirlo de alguna manera, es que en el mundo liberal nos destruimos. Sobre todo cuando a veces hablamos de coyuntura política o de política internacional o geopolítica, o incluso de economía también. Cosas que decimos, bueno, todos tenemos que estar de acuerdo y no, nos destruimos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos capacidad crítica, tratamos de no seguir un mesías, por más que en algunos casos sí lo hacen, pero esa es la idea general del liberalismo. Siempre hay excepciones, obviamente, en todos lados. Lo que yo veo en lo que sería el progresismo es una especie de secta, que si se pelean es más que nada por una cuestión de poder a veces, o de aparecer más que el otro, pero en el fondo lo que buscan es ser populares, o sea, la aceptación. A mí no me importa la aceptación, yo voy a hacer lo que pienso, por más que mañana todos los liberales me odien, no me interesa. Eh, entonces, lo que veo es que ellos más que nada buscan la aceptación, buscan el grupo, buscan la secta, buscan ser aceptados, felices, y quién quiere ser digamos, el malo de la película. Ellos, de alguna manera, por lo general, no tienen ningún tipo de, no hacen nada, por decirlo de una manera. No tienen, hay gente que es muy creativa, empresarios que hacen cosas que, ¿cómo puede ser que este tipo de una computadora pueda crear esto? Todo lo que tenemos alrededor son cosas creadas por mentes brillantes que yo ojalá tuviera, no sé, una amiga de pan de la mente que tienen ellos, pero yo no los envidio ni pido sacarles nada, al contrario, yo uso lo que ellos hacen, lo que ellos crean. De hecho, esto que estamos haciendo ahora es gracias a una creación de ese tipo, de gente que se hizo multimillonaria gracias a eso y gana menos de lo que se merece, porque encima le sacan impuestos. Entonces, digo, ¿y esta gente qué hace? ¿Qué es lo qué aporte le dio a la humanidad más que promover leyes o repartir volantes o militar? ¿Qué es militar? ¿Qué es militar? ¿Cuál es el pararse a gritar con una bandera? ¿Qué beneficio eso nos da? Ninguno, absolutamente ninguno, y hasta incluso a veces cortan calles y son perjudiciales, y si las leyes que ellos promueven, que muchas veces son aprobadas, a veces por convicción de los mismos políticos, a veces por temor, entonces terminan siendo muy, digamos, destructivos. Por suerte, en muchas partes están como yendo para atrás, pero siempre es un fenómeno que vuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un discurso muy atractivo. El discurso progre es muy atractivo, es ayudar al pobre, ¿no? Ayudar al pobre, cuidar el planeta. ¿Qué hacen ellos para hacerlo? No, o sea, todo lo contrario, pero no importa. Desde lo discursivo, que es lo importante para ellos, solamente lo discursivo y lo popular y los amigos y las fiestas. Entonces, ellos van porque les queda cómodo ese discurso, porque sin hacer nada o incluso perjudicando terminan siendo, o de alguna manera se sienten inútiles, terminan siendo aplaudidos muchas veces, o venerados, o amados, o queridos, sin hacer nada.
Entonces es algo muy cómodo. Y, digamos, aislarse absolutamente de la realidad es algo muy conveniente, porque proponen realmente las cosas que proponen, y acá lo pongo en el libro, ¿no? Todo tipo de cosas, ¿no? El control de precios, cómo hacer para acabar con el trabajo negro. Bueno, todo lo que proponen siempre prácticamente son, bueno, acá en Argentina incluso están, había los partidos más de izquierda, digamos, había una eh, política, no sé cómo llamarla, militante, que proponía 100.000 pesos de salario mínimo. O sea, eso, hay algo que destruya más empleo que poner un mínimo tan alto. ¿Quién va a dar trabajo? Ellos no dieron trabajo nunca, no arriesgaron capital nunca. Generalmente vienen de familias relativamente acomodadas, que yo no lo veo mal, pero sigan el trabajo de la familia. O no hagan nada, quédense en su casa, pero no salgan a destruir la riqueza de los otros. Destruyan la suya. Eh, entonces, esta mujer proponía 100.000 pesos. O sea, ¿por qué? ¿Qué le importa? Si igual ella va a tener lo que tiene. Va a tener su iPhone. Encima lo decía, es una mujer que una vez la criticaron por tener un iPhone en la mano, ¿no? Gente que se opone que siempre es muy partidaria de la industria nacional. Bueno, esa es una de las contradicciones que también muestro en el libro. Otro candidato, Nicolás del Caño, candidato no, ya siempre está ahí ocupando una banca, proponiendo que haya 2 empleados por puesto. O sea, una ridiculez que mi hijo de 5 años lo consideraría una estupidez, porque encima él decía que eso era para que no se podía bajar el sueldo. O sea, vos en tu trabajo que estás haciendo, bueno, yo voy a trabajar a la par tuyo, o vos trabajás 4 horas, yo trabajo las 4 restantes, y vamos a ganar lo mismo. Ridículo, no tienen en cuenta ya no estamos hablando de economía, estamos hablando de sentido común. Ellos no harían una cosa así, nunca jamás. Entonces, bueno, es eso, es la comodidad, la popularidad, el discurso por sobre la realidad. Y, por ejemplo, ello nos lleva a la consulta, al interrogante, de que si bien es cierto, no se puede convencer a un progre de su contradicción, lo que quizás sí podemos realizar es llevarlos al absurdo de sus planteamientos. ¿Usted cree que ello es posible o es también una idea un poco descabellada? Absolutamente, llevarlo a lo absurdo, porque ya lo que dicen es absurdo. O sea, simplemente ampliarlo un poco más, exagerarlo un poquito más. Y es algo que yo acá muestro, más allá de las contradicciones, también lo muestro en el libro. Obviamente hacer un libro y hacer cuentos, digamos, de fantasía, más o menos fantasía, porque están todo basado en hechos que yo viví o vi en algún momento. Entonces es como que de alguna manera es realidad los cuentos que yo escribí. Pero sí, llevarlos al absurdo es una buena idea. De hecho, yo una vez escribí por qué proponer, la traté de capitalista insensible a la candidata que propuso 100.000 pesos por mes de sueldo. Yo digo, escúchame, ¿por qué no proponer 100 millones y por semana? También proponían bajar la jornada laboral, creo que a 6 horas por día, y creo que también bajar los días de laborales a 4 por semana, si no me equivoco. Y digo, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué no bajar la jornada laboral a 42 minutos por día? O sea, si no tenés en cuenta la producción, si no tenés en cuenta el beneficio, si no tenés en cuenta la oferta, la demanda, no tenés en cuenta nada, sino simplemente tirar plata, ¿qué es la plata? No saben lo que es el dinero. Nunca lo tuvieron que ganar, evidentemente, porque no saben lo que es. ¿Qué es el dinero? El dinero es un papel. ¿Es ese papel que nos dan? No. Ese papel que nos dan es papel. Las cosas que nosotros hacemos son las que generan después que las podamos intercambiar con papeles que tienen un valor, que es el valor que le damos nosotros. Si no es papel pintado, podés darme $1.000.000, que si, o sea, yo puedo estar en una isla y me tirás $1.000.000, ¿y para qué me van a servir en una isla desierta? Entonces, para nada, incluso me van a molestar ahí, ¿no? Que es justamente lo que pasa
con la inflación, tiran plata, entre comillas plata, y después se desvaloriza absolutamente. Pero bueno, como te digo, la realidad es lo que menos les interesa, y los políticos les gusta mantener el cargo, ¿no? Les gusta mantener el cargo, entonces van a decir lo que haya que decir. Y los otros, algunos se lo creen, algunos personajes se terminan creyendo todo eso. Y ahí es la piedra angular porque tanto el tiempo como las experiencias de vida, viajar, son cosas que prácticamente hacen que la gran cantidad de individuos tengan un criterio propio, porque como ya creo que es totalmente entendible, estos progres no razonan y solamente ven extremos. Y es tan así porque usted también ha logrado ahondar magistralmente un punto tan ávido como son de que estos progres, como le decimos acá, progres de cartón, nunca van a salir a las calles. Acá en Perú, por ejemplo, la avenida Javier Prado, en Petitoar, eh, promulgando que tanto Venezuela, Cuba como Corea del Norte son son países contraproducentes, sino que muestra un odio tan visceral a todo lo que tenga una mínima relación, qué sé yo, con Estados Unidos, con mercados libres, con las zapatillas All Star, con la tecnología de Apple, los viajes a Lima, Bogotá, Miami y así sucesivamente. Pero en ello también encontramos la teoría de la no contradicción en ellos. Entonces, ¿cómo entender que ellos no ceden a sus planteamientos y además de ello, siempre sus posturas es no crear consenso ni tender puentes, sino vender una supuesta verdadera utopía? Sí, no les conviene tender puentes. Tender puentes con gente que tiene algo de sensatez, no les conviene. Ellos prefieren mantenerse ahí en su mundo de fantasía. Como te repito, algunos adrede, sobre todo muchos políticos, saben que están diciendo tonterías y las dicen a propósito porque pueden mantener los puestos. Y es gente inútil, gente que sale de ahí, tiene que trabajar en el mercado y que no haría nada muy especial, ganarían poco dinero en trabajos insignificantes si es que tienen la suerte de conseguir trabajo. Yo jamás le daría un trabajo. En cambio acá pueden ganar dinero o pueden tener, por lo menos los que son honestos, pueden tener un salario bien, bueno, vivir bien, y, y la gente los aplaude, qué mejor para ellos. Y ahí cuando me hablabas de Cuba, Corea del Norte, bueno, no sé qué países mencionaste, pero Nicaragua, digamos, Venezuela, eh, que son países claramente donde gobiernan dictadores que no respetan los derechos humanos. Muchos de ellos son militares, ¿no? Y ellos tienen una postura antifascista defendiendo fascistas. Fascistas, no un político pueda tener alguna política que se pueda tildar de fascista. No. Fascistas de libro, militares fascistas. Esos que tanto dicen oponerse a los militares, bueno, se ve que hay militares y militares. Y que tanto dicen oponerse a los fascistas o dictadores, se ve que hay dictadores y dictadores. Hay unos dictadores que son buenos, unos dictadores que son malos. Para mí, los dictadores son todos malos. Son todos malos. Los políticos en general, puedo tener muchos acuerdos, desacuerdos. No me interesa seguir a una figura, por más que tenga el 90% de las cosas que diga, yo esté de acuerdo, ese 10% que diga que no esté de acuerdo lo voy a matar. ¿Tá? Y ellos no, ellos necesitan, para pensar poco, se necesita un líder fuerte. Y se necesita un líder que piense por ello. Y un líder que calle a las voces disidentes. A mí no me molesta ninguna voz disidente, que digan lo que quieran. Eh, Prefiero que esa gente hable y que ellos mismos hablen. Pero bueno, generalmente si vos ves muchos países del mundo, pero sobre todo es un fenómeno que se da lamentablemente en Estados Unidos, cuando va alguien a expresar, a dar una disertación a una universidad, mirá que ha ido gente que yo detesto universidades, ¿no?
que no la puedo ni escuchar, pero bueno, que vaya y hable. Y ellos, estos grupos, ¿no? Que suelen directamente causar hechos de violencia para que no hable, y en muchos casos termina el disertante sin poder disertar, valga la redundancia. Y bueno, se oponen a la violencia, y los métodos que utilizan son violentos, más allá de que, bueno, uno en el mundo libertario te van a decir, bueno, violencia es también cobrar impuestos. Bueno, es verdad. Pero estoy hablando de la violencia física visible, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, eh, las protestas más violentas suelen venir de esos grupos o de los grupos peronistas que muchas veces están emparentados, en otros casos no, no sé, luchas de poder ahí que no me interesan. Eh, pero, pero sí, otra de sus contradicciones, ¿no? Esta, que también la analizo en el libro. Y hay una especie de binomio que podemos encontrar en los diversos países, como el que es que ellos promulgan airosamente, a viva voz, se levantan en medio del público y vociferan un modelo intervencionista con un intensivo gasto público que prácticamente en situaciones de bonanza, como aquellas que ya no se encuentran hoy día, es totalmente lesivo tanto para la libertad y, cómo no, para el bolsillo. Y en momentos de crisis, como vivimos hoy por hoy en nuestros países, en la República Hermana de la Argentina, en nuestro Perú, conduce a dos desgracias fundamentales. Una de ellas que es el colapso económico y la otra de ellas es a la pobreza en sí. Claro, a ver, uno se puede fijar en eso y yo digo, no necesitas entender de economía, no necesitas entender de nada. Yo siempre digo, el que más entiende el sufrimiento, ¿no? De que pierde plata, y no porque el que puso un supermercado al lado le fue mejor, sino porque estos tipos se llevan toda la plata con esos planes fantasiosos y mágicos que proponen. No hace falta profundizar tanto. Mirá de dónde se va la gente y a dónde va la gente. La gente se va de los países donde más derechos dan. O se quiere ir, porque a veces ni siquiera la dejan salir, ¿no? Como en Corea del Norte y en Cuba, bueno, con algún permiso especial quizás te dejan. Pero fíjate de dónde se va y a dónde van. Van a los países donde dan menos derechos, llamémoslo. Argentina se formó así. Argentina se formó así, muchos países latinoamericanos también, de gente que venía acá, porque acá no daban todos esos planes, todos esos programas. Acá venían y te decían, lo tuyo es tuyo. Entonces, y no había persecución, digamos, política ni racial. ¿Ah? Entonces vinieron italianos, españoles, vinieron judíos que escaparon del holocausto, vino gente incluso de Rusia, menos, también de Asia, ¿no? Aquí también hay mucha gente de China, de Corea, porque podían hacer eso, ¿no? Sobre todo las primeras inmigraciones, ¿no? Y así se hizo rico. Entonces, miren de dónde se va la gente y hacia dónde va. Ahora los argentinos se van. Ahora los argentinos se van. Estados Unidos, que empezó desde la salida de Trump, yo tengo mis críticas a Trump, desde trampista, tengo mis críticas y tengo mis, como con todo el mundo, o como con casi todos, tengo mis críticas y tengo también mis cosas que halagar. Pero la salida de Trump y ahora empezaron a hacer políticas intervencionistas, que hasta el presidente de Argentina le llegó a decir Juan Domingo Biden, ¿no? Por Juan Domingo Perón. Entonces, y la inflación que están teniendo es, creo que hoy escuché, en 40 años no tuvieron. ¿Y qué salió a decir la vocera, ¿no? de la Casa Blanca? Que esto es culpa de los empresarios. O sea, están portándose como los latinos y así les está yendo. Pero no hace falta ser ningún erudito. No hace falta haber leído tanto. Es solamente ver la realidad, una realidad que la tenés en la nariz. Pero no les conviene. No les conviene ver la realidad, no les conviene profundizar. Pierden el grupo, pierden la popularidad. Quizás tienen que salir a trabajar algunos.
Y esto es culpa para mí, no solamente de lo que es lo que sería la educación estatal, digamos, monopolizada. Yo estoy a favor de una educación absolutamente libre. Más allá de la financiación, porque me dicen, bueno, hay pobres que no pueden pagar, bueno, como decía, ¿no? Milton Friedman, le damos un voucher eh, para que puedan tener la educación y elegir la escuela que quieran. Pero más allá de eso, hay una cuestión para mí en la familia también, no solo en la educación o en los gobiernos o el aparato, digamos, mediático estatal, que en muchos países prácticamente no existe la prensa libre, ¿no? Ni un poco libre. Entonces, hay una cuestión familiar, o sea, porque como te repito, generalmente son hijos de padres que pudieron producir, lograron producir, tomaron los riesgos, ahorraron, hicieron todo el proceso difícil, quizás se endeudaron, quizás tuvieron que trabajar un tiempo de algo que detestaban, quizás toda su vida. O sea, esa es la vida es difícil. Eso es lo que no entienden, la vida es complicada. Pero ellos no conocen la vida o no la quieren conocer. Entonces, y esto va más allá de la cantidad de dinero que tenga alguien, porque te repito, ellos generalmente no vas a ver a alguien muy pobre hablando de terapias alternativas o de cuidar el mundo, cosas por el estilo que ellos se ocupan, ¿no? Generalmente, tipos que quieren trabajar y comer, ¿no? Entonces digo, los padres tienen que ser un ejemplo, y sobre todo los padres que pudieron tener éxito, y explicarles lo que es el dinero, explicarles cómo se logró todo. Que eso es, no quiero spoilear el libro, pero eso es lo que pasa en el último capítulo. En el último capítulo, el padre de este muchacho, que le puse Ariam de nombre, tiene una charla con el hijo. El padre es todo lo contrario a él, ¿no? Y Ariam tiene todo lo que tiene gracias al padre. Entonces, tienen que explicarles, tienen que hacerles entender, tienen que hacerlos trabajar. ¿Tá? Hace poco, una anécdota, ¿no? Pero Batistuta, seguramente todo el mundo sabe quién es Batistuta, número 9, un delantero de la selección, retirado obviamente, de hace mucho El, tiempo. sí, nosotros tenemos ahí recordar a Gabriel Omar Batistuta, así Gabriel que Omar Batistuta. Bueno, y él tiene algunos hijos, y hay uno que trabaja en una fotocopiadora, como en un lugar donde se hacen fotocopias, se vende cuadernos. Bueno, y el hijo de Batistuta. ¿Cómo el hijo de Batistuta va a trabajar? Batistuta, multimillonario, ¿no? Obviamente, bien ganado. ¿Cómo va a trabajar? Y él dijo, yo le estoy dando dignidad a mi hijo. Yo le puedo comprar autos a todos mis hijos. Le puedo comprar un auto como último modelo a cada uno de ellos. Ahora, qué mejor, esa fue la idea que dijo, no me acuerdo si fue esas palabras, pero no, pero qué mejor para ellos tener el auto comprado con su propio esfuerzo, por más que no sea un auto tan bueno, usado. Eh, Eso es dignidad, y lo que yo le estoy dando a mi hijo es dignidad, porque dinero le puede dar, pero, de manera muy fácil, hace así y ya está. Pero dignidad es algo que es difícil de enseñar. sí, y justamente en el chat nos están comentando que hagamos énfasis del caso peruano. Por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de progres tienen tanto un apellido conocido, preferentemente compuesto, y alguna calle de las mejores zonas de Lima llevan su nombre. Y normalmente los padres de estos o estos mismos progres han nacido en Lima o en todo caso en alguna capital cosmopolita, mientras su padre representaba a, al, al gobierno de turno o en todo caso al gobierno de un Velasco Alvarado, que fue prácticamente como un Allende. Y lo que es peor, ellos no solamente admiran al Che Guevara, sino se lo memorizan casi de manera muy monótona, engorrosa, a Gramsci, a Marx, a Trotsky, y entre todos el grado académico que ellos pueden ostentar es un grado académico conseguido por lo general muy tardíamente y por algún conocido de ellos. Entonces, como vemos, el progre argentino con el español o el chileno o el peruano no dista mucho de diferencia y siempre tienen
un indicador general que es ese índice de eh, con nosotros le decimos desfachatez, descaro, totalmente una persona contraproducente en más y menor medida. ¿Qué se asemeja el progre argentino en su libro con el hispanoamericano? ¿Y usted cómo lo pudo connotar al momento de realizar su proceso creativo? Sí, mira, como vos decís, la verdad no hay mucha diferencia. Si bien el libro está basado en las historias que yo veo, o sea, acá en Argentina, Mm, eh, uno puede, me imagino, desde Perú o desde cualquier otro país, e incluso desde países que no son latinos, darse cuenta que hay muchas similitudes, muchísimas similitudes. Puede, digamos, extrapolar la historia que sucede en algunos casos, se puede ver como una historia muy argentina, si se quiere, pero se puede extrapolar, digamos, a otros países. Y la verdad, viendo, o sea, viendo mucho menos lo que pasa en otros países con los progres, pero muchas veces viéndolo, como no sé, Pablo Iglesias en España, digo, realmente es un calco, dicen las mismas cosas, se comportan de la misma manera, admiran a los mismos tiranos. O sea, es muy raro encontrar un progre, aunque los hay, ¿no? Oponerse a un tirano. De repente digo, bueno, yo soy de izquierda, pero Maduro no. Hay, pero es como muy, muy difícil. Generalmente, cuando son dictadores um, muy claro, ¿no? Como lo es Maduro o como lo es Kim Jong-un, ¿no? Tratan de tirar, no sé, de decir algún pero, ¿no? Tratan de decir algún pero. Para ellos hay peros. Eh, pero la verdad es que veo muchas similitudes, como vos dijiste. No veo grandes diferencias. Por supuesto, cada uno en la realidad suya, pero no veo grandes diferencias entre un progre acá que un progre en Perú o un progre en España, que bueno, España, digamos que es un tema que me interesó en algún momento, todo el fenómeno Podemos, ¿no? mm, Digo, cómo Podemos pudo haber llegado, así como que llegó alto también cayó, ¿no? Pero como en un país como España, digo, un Podemos me lo hubiera imaginado más acá, pudo llegar tan alto, ¿no? Pero bueno, fueron tantos los desastres que hicieron que después le dieron la espalda. Yo creo que lo que pasa muchas veces es que, más allá de los progres, la gente tiene una noción mala de lo que sucede. Cree que realmente hay muchos políticos que muchas veces no son progres, pero bueno, deciden culpar a los empresarios y bueno, hay una situación mala en el país que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el capitalismo verdadero, digamos, la libertad verdadera, pero bueno, se echan culpas para ese lado. Es también muy fácil de poner el dedo acusador en gente que tiene más, porque la envidia y el rencor um, lamentablemente es algo que... Y la frustración, ¿no? Y siempre por culpa de otro. Yo creo que los latinos es algo que siempre se enseña, ¿no? En este continente. Yo creo que los latinos somos muy infantiles en ese aspecto, ¿no? Siempre la culpa la tiene otro. La culpa la tiene el imperio, la culpa la tiene... a ver, la culpa en África del colonialismo. Eh, o sea, si se fijan en la historia de África, incluso durante el apartheid, la gente se quería, eh, los mismos africanos querían vivir en el apartheid sudafricano. ¿Cómo puede ser? Pero es así. Entonces, siempre la culpa es del otro. Y también el juego del débil y el fuerte, ¿no? El juego del débil y el fuerte, el juego del suma cero, ¿no? Si vos tenés más, vos sos el fuerte, entonces vas a hacer lo que quieras conmigo. No, no es así.
¿Cómo llegó ese a tener tanto dinero? No importa cuánto. ¿Cómo llegó? No se fijan siempre en, ¿no? En la superficie. Mirá abajo, mirá todo lo que hay abajo de la superficie. ¿Cómo llegó? Quizás se endeudó. Hubo casos de gente que hoy es de los más ricos del mundo. ¿Y de dónde salió esa gente de los más ricos del mundo hoy, además? No era gente de clase media, ¿no? O sea, no tenían grandes cosas, se endeudaron, pidieron préstamos, podían haber terminado en la ruina. Y terminaron no solamente siendo multimillonarios, que es lo que todos ellos ven, ¿no? Porque por más que uno pueda criticar a Facebook, yo también lo critico, a Google con sus políticas, ¿no? A veces que no nos gustan. Perfecto, es verdad, no lo niego. Pero ¿cuántas personas ganan dinero y pueden tener una vida digna gracias a eso? Gracias a eso. Millones, miles de millones. O sea, hay que besarle los pies. No hay que apuntarlos con el dedo y querer sacarles todo. Porque vos escuchás que se vayan, hay que dejarlos sin nada. Acá muchos con el campo, ¿no? El campo es el sector que menos hay que tocar. Es el que más dólares trae a este país que faltan dólares. Es el sector que menos... ¿Y para darle la plata a quién hay que? ¿Darle los campos a quién? ¿Qué saben ellos de campo? ¿Cuán productivos van a poder ser? Van a destruir todo, van a hacer de esto un páramo. Más de lo que ya es. Pero bueno, nos comentan que sobre los poderes fácticos, yo creo que los poderes fácticos aglutinan tanto lo político como lo social, o sea, las guerras modernas que podemos encontrar hoy por hoy son muy diferentes de hace un par de décadas, o sea, son guerras que todo lo que hemos vivido prácticamente queda relegado porque o sea, se comienza a través de las redes sociales, a través de los virus, siempre con esa forma de controlarnos, pero más que todo, ya no es tanto hiperrealista, sino casi a mano a mano. O sea, ya es un aspecto de Tercera Guerra Mundial, donde es una lucha de voluntades, donde siempre se trata de imponer una voluntad sobre otra, pero siempre queriendo evadir. Entonces, estas fuerzas, por así decirlo, no convencionales, esas disputas y esas trabas, siempre utilizando, por ejemplo, si uno maneja la información o la inteligencia, ellos manejan la contrainteligencia, ellos son capaces de la manipulación lingüística, mediática, ellos juegan un ajedrez político muy bien pensado, donde uno recién está comiendo el alfil y ellos se van automáticamente a hacernos jaque mate y nos están llevando al matadero casi sin darnos cuenta. Entonces, es como una operación de subversión ideológica donde ya ellos han adaptado todo el panorama, o sea, han creado los focos infecciosos para que se reproduzca de tal manera y parece que su chivo expiatorio es España, pasa a Argentina, a Chile y de ahí se replica en todos los países del continente. ¿Usted lo considera también así? sí, pero no hay que dejarse engañar. No hay que dejarse engañar. O sea, porque ellos también hablan a favor de la libertad, ¿no? Eh, entonces, a veces su lucha, digamos, se tiene como que ampliar, ¿no? Por eso usan la ecología, El eh, feminismo. el feminismo, pero el feminismo mal entendido, ¿no? El feminismo mal entendido, porque hubo mujeres muy fuertes y exitosas que, bueno, murieron, pero hoy, y las mujeres fuertes y exitosas de hoy eh, también se oponen a todo digamos, circo, o sea, que gana, el feminismo no primero es contradictorio, ¿no? Primero es contradictorio,
porque, por un lado, hablan de alguna manera, la liberación de la mujer, quizás la liberación sexual, ¿no? Van y muestran los pechos, ¿no? A ver, no lo digo como baboso, lo digo como alguien a favor de la libertad. Por mí que caminen desnudas en la calle. Yo no tengo ningún problema, así que hay gente que no le va a gustar lo que digo, no me importa. Por mí que la gente camine desnuda en la calle. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Problema en todo caso lo tendrán ellos, pero yo no lo prohibiría por ley. No me molesta. Sí me molesta cuando incendian iglesias o tiran basura a las iglesias o bombas molotov en los casos más extremistas, ¿no? Más extremos. Pero es ese feminismo. Este feminismo no es feminismo, porque, como estaba diciendo, por un lado promueven esa liberación de la mujer, pero por otro lado hablan de la cosificación de la mujer. Entonces, ya está pasando de que las promotoras, prácticamente ya no hay promotoras, o muy pocas, en eventos, o repartiendo cosas en la calle, o sobre todo en eventos importantes, o algunos desfiles también son mal vistos. De acá que lo prohíban falta poco, porque a veces las mismas empresas ven que los atacan por eso. Ya no se pueden hacer chistes. El otro día hablaba con mi familia y no se pueden hacer chistes. Antes se hacían chistes, y si uno quiere hacer un chiste de mujeres, o de hombres, o de lo que sea, yo soy judío, chiste de judío, de lo que sea, ¿tá? Y no se puede. ¿Por qué? Porque ya enseguida eso tiene que ser censura. Ya no es gracioso, ya no es divertido. Y las feministas tienen eso también, o sea, hablamos de la liberación sexual, de la liberación que estaba viniendo, ¿no? Digamos, sobre todo desde los 60 para esta época, y ahora están volviendo a la época para atrás, o están volviéndose ultras conservadores como en Irán o en Arabia Saudita. Falta que la salquen con el burka a las mujeres que voluntariamente quieren modelar y mostrar alguna parte de su cuerpo, o mostrar toda la parte de su cuerpo en una revista. ¿Qué les importa a ellas? ¿Quiénes son para decidir por las otras mujeres? Ellas son las que oprimen a las mujeres. Que no nos engañen. Cuando hablan, por ejemplo, del asunto de las drogas, ¿no? ¿Y por qué yo estoy a favor yo estoy a favor no de la legalización, yo estoy a favor de la liberalización de todas las drogas? Es para otro debate, pero ellos están a favor porque les gusta. No por una idea de... Pues yo conozco conservadores que están a favor de la liberalización de la droga. Conozco religiosos, judíos religiosos, cristianos religiosos, que están a favor de la liberalización de las drogas. Y no, nunca van a tocar, obviamente, hablo de las ilegales, no drogas. Hablo de las ilegales. Entonces, pero ellos están a favor, pero tiene que regular el Estado. Y le tiene que sacar impuestos. Y te digo, no, yo soy el que está a favor. Vos sos el fascista, no yo. Muchas veces me dijeron fascista. Le digo, yo soy el fascista, yo estoy a favor de la prostitución. Libre, absoluta. Que hagan lo que quieran. Cuerpo de ella. No es el cuerpo nuestro. Que hagan lo que quieran. Quieren drogarse, que se droguen. Adelante. Sabrán los daños a los que se atienen. Quieren caminar desnudas, quieren tener sexo con 50 personas a la vez, casarse con 60 personas. Háganlo. Yo soy el que propone liberar todo eso del Estado, no ustedes. Ustedes proponen a lo sumo algunas cosas que les gustan. Viste, hay un meme muy famoso. Todo lo que es, todo lo que me gusta, no, todo lo que no me gusta tiene que prohibirse, y todo lo que me gusta tiene que ser gratis. Entonces, ellos son los que quieren controlar absolutamente todo. Y nosotros somos, por lo menos yo soy quien, entonces a mí no me pueden jugar por ese lado, como se dice, correr por izquierda. No pueden hacerlo. Entonces es como que se descolocan. Salvo en Sí, economía, ahí sí, me pueden correr por izquierda. sí, sobre todo que ese feminismo radical es un negocio en nombre de la mujer, pero a su costa, porque nosotros vemos que mueve decenas de millones de dólares, de euros en cada ejercicio, y más que todo da trabajo a medio
en medio país de progres. Pero hay un aspecto que nosotros quisiéramos, si es que nos lo permite, ahondar, porque entre sus cuentos, por ejemplo, entre los 20, nosotros siempre estamos en el constante debate cómo su persona pudo realizar esos giros tan maravillosos y culminarlos de una manera tan prolija que hace que no sean solamente 20 cuentos, sino 20 finales totalmente exquisitos y del sumo deleite para todos. Sí, a ver, la idea era mostrarles, sobre todo muchas veces la ignorancia, muchas veces esa idea, como digo, de ser parte del grupo, más que nada, de creerse su propio relato. Pero sobre todo el final, darle un final para mostrar la contradicción. Y no solo la contradicción, también la negación. Eso lo van a ver sobre todo en el último capítulo, ¿no? Cuando habla con el padre. La absoluta negación y la contradicción. Vos no podés ser contradictorio y a la vez decir que sos coherente. O sea, si vos no pregonás con el ejemplo, si vos mismo no pregonás con el ejemplo de lo que vos hacés, entonces realmente está bien, podés decir lo que quieras, pero nadie te puede tomar en serio. Nadie te puede tomar en serio. O sea, no sé, si yo te digo que soy negro, y vos ves que soy blanco, o sea, nadie te puede tomar en serio. Y lo mismo de eso, o sea, si vos decís que estás en contra de la importación, o que hay que cuidar la industria nacional, con un iPhone, una guitarra importada de las más caras del país, con el parlante más caro también importado, con tu ropa importada, con todo importado. Y yo no estoy en contra de la importación, al contrario, yo estoy a favor de que por mí se cierren las aduanas, que para mí encarecen todo y no tienen justificación alguna. Entonces, ¿quién te puede tomar en serio? ¿Sí? Me venís con un celular último modelo importado a hablarme de la industria nacional. Y cuando vos les decís eso, y bueno, ahí en los finales a veces son como... Yo a veces leo el libro mío, ¿sí? Lo volví a leer, y a veces como que yo tenía que pensar cuál era la contradicción que yo estaba buscando acá, porque el final es como medio abierto, ¿no? Sí. Lo tengo que pensar un poco. Entonces la idea es que se den cuenta de cómo son los finales. Cuál es la contradicción que hay ahí, porque a veces queda como medio... Parece que tiene que cerrar, ¿no? El, el cuento. Entonces, bueno, esa es la idea del cuento, que busquen, que vean las contradicciones, del cuento no, de los cuentos, que vean, que puedan identificarlos, ¿no? Que puedan identificarlos incluso en su entorno, y trato traté de abordarlo con humor, de una manera así light, porque no creo en la agresión, yo no creo que esta gente haya que agredir, si te agreden sí, pero digo, haya que agredirla o haya que, como a veces responder, ¿no? Creo Sí, que... Decime, prosiga. decime. No, y hay algo muy sublime, muy significativo, que enaltece mucho al ser, que es ese amor casi incondicional, sin precedentes, entre el hijo y el padre y viceversa. O sea, eso es algo que nos llenó mucho de nostalgia. En el último cuento decís. Exactamente, sí. Ah, sí, 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 claro, exacto. El padre, yo creo, o sea, de alguna manera, puede tratar de no spoilear, pero de alguna manera el padre, igualmente el padre no es que aparece solo al final, va apareciendo a lo largo del libro, ¿no? El padre como que se da cuenta, y esto no lo escribo, ¿eh? O sea, esto es algo que, como digo, son cosas que uno se va percatando a medida que lee el libro. El padre como que no hace nada, simplemente se lamenta de lo que tiene de hijo, ¿tá? Pero como que al final se da cuenta que la culpa no es solo del hijo.
obviamente que tiene responsabilidad, eso es un grandulón, ¿no? Pero la culpa no es solo del hijo, ¿no? O sea, el contexto, por eso yo hablaba de la familia, es muy importante, ¿no? Por eso yo tengo un hijo y le quiero inculcar todo esto como Batistuta casi, ¿no? El ejemplo que di de Batistuta, desde chico, porque él va a tener siempre un techo, va a tener siempre comida, va a tener, si quiere una computadora la va a tener, un juguete lo va a tener. Entonces, la idea de esto. Entonces, el padre como al final se lamenta y siente quizás que él también fue responsable del hijo. Sin embargo, lo quiere mucho. No tiene quizás, digamos, siente que el hijo de alguna manera le salió en algún aspecto torcido, pero lo quiere mucho y como que todo el tiempo lo intenta ayudar. Pero bueno, a veces ayudar de una manera incondicional es contraproducente, en todo sentido, para una familia o para un Estado. Cuando el Estado ayuda incondicionalmente, porque sí, o porque quiere votos el gobierno, entonces eso es contraproducente para, si es el caso de una familia, para la familia o para la persona que recibe esa educación, eh, y en un país, obviamente, para todo el país. Hay, entre todas las preguntas, una de ellas es de Renzo Martinelli Melgar, que nos dice que a través de su lectura, él pudo haber llegado a la conclusión de que se tiende a señalar o acusar y a su vez se da lecciones de moral, entre paréntesis, eso hace los progres, y a su vez el daño más perjudicial es que ello nos aleja o aleja a las personas con las que uno en verdad tiene que hablar, sea familiares, amigos o docentes muy cercanos. Y le mando un gran saludo. Sí, es verdad, es cierto. Muchas veces se dice, sobre todo acá en Argentina, que está como muy polarizada, que la política divide a la familia, ¿no? Y a los amigos. Eh, Conozco gente que es partidaria de eso, es decir, si el tipo defiende esto, yo no puedo ser su amigo. Eh, yo creo que no. Es verdad lo que dijo, que se creen los dueños de la moral, ¿no? Y todo lo que no esté con ellos es absolutamente inmoral. Absolutamente inmoral. No importa cuán pequeña sea la diferencia, es absolutamente inmoral. Pero yo, sin embargo, creo que no tiene sentido perder una amistad con, con, con progres, digamos, si es alguien que uno realmente quiere. Yo tengo amigos progres, siempre he trabajado con alguno que otro, y me he llevado muy bien. Eh, entonces, no es necesario. Sí se puede hablar, y uno tiene que quizás, de estos temas, digo, ¿no? Tratar de no perder la cordura, va a escuchar las barrabasadas más grandes, tratar de no perder la cordura, tratar de mostrar la contradicción, siempre tranquilo, siempre escuchando, eh, sin ponerse nervioso, y, y sin perder un ser querido o algo por esto, porque hay que entender también desde dónde lo dice. No lo dice desde un punto de vista de realmente, a ver, ok, Fidel Castro hizo lo que hizo, pero él haría lo que hizo Fidel Castro. No. Él quizás lo va a defender hablando, ¿no? Porque eso le conviene al discurso, le conviene quizás a su grupo, a su secta, ¿no? Lo hace sentir cómodo, lo hace sentir popular, ¿no? Además el discurso, ¿no? El discurso de Fidel Castro de ayudar y los pobres y contra los fuertes, y él era multimillonario. Bueno, pero eso de que él era un multimillonario fuerte y opresor, Azar se lo ve. Vos me estás hablando de Fidel Castro, que se oponía a los fuertes. No había nadie más fuerte que él y más rico que él en Cuba. Entonces, creo que esa es la manera, y no pelearse, no dejar de hablar con gente por estos temas. Te repito, pueden defenderte al tirano más grande, pero ellos no harían, es más, te defenderían de él, muchos. Nos escribe Luis Antonio Dubois García y nos dice,
la falta de referentes abre la puerta a nuevos movimientos más atomizados, pero no por eso menos potentes. Y él hace la mención que ahora ya no hay esas figuras tan influyentes como Néstor Kirchner, como Lula, como Hugo Chávez, como Correa o Mujica, porque la Ujú, mayoría de ellos están muertos o en todo caso están retirados de la política ujú. activa. ¿Qué comentario le merece ello? Y le mando un gran saludo de la ciudad de Trujillo. Bueno, muchas gracias. Sí, el peligro siempre está latente, sobre todo en este continente. Y sobre todo, te repito, porque los latinos solemos ser muy infantiles. Y yo creo que ese infantilismo es como que se expandió en el mundo también. Ojo que países del primer mundo se están portando como países del tercero en algunos aspectos. Eh, pero sí, o sea, para mí lo que hay que hacer en ese sentido es tener cuidado. Porque si bien es verdad que ahora están retrocediendo, eh, porque como dijo Margaret Thatcher, el socialismo se acaba cuando se acaba la plata o algo así, eh, digamos, los gobiernos más intervencionistas o incluso tiranías, sobre todo de carácter socialista, eh, surgieron no de la noche a la mañana, nada surge de la noche a la mañana, porque si no uno se da cuenta, ¿no? Pero surgieron a partir de países prósperos y aprovecharon esa prosperidad, toda esa riqueza, para decir, bueno, acá hay desigualdad y meterle la cabeza a la gente que él tiene más porque vos tenés menos, o, ¿no? El juego de suma cero, y ahí empezar de a poco a ir repartiendo y a ir controlando y a ir llevando gente de a poco hasta asumir el poder y en muchos casos absoluto. Entonces, pero como, ¿no? Como el cuento de la ranita, ¿no? Que la ranita se mete en el agua que está fría y después calienta el agua, el agua se va calentando de a poco, cuando se dio cuenta la rana ya estaba cocinada. Entonces hay que tener cuidado, por más que estén para atrás, pues ya estuvieron para atrás muchas veces, pero volvieron muchas veces. Entonces hay que estar atentos. Sí. Nos escribe Francesco Toledo Battistini y nos comenta sobre su país, la Argentina, y esa histórica derrota del oficialismo y el intento de Kirchner de querer ir en contra de la realidad. Y un pequeño Mm. acotación. Nosotros sabemos que el día 14 se celebraron no solamente las elecciones legislativas en Argentina, y como ya era de esperarse, el kirchnerismo no solamente perdió representación en gran parte del país, sino que incluso en algunas provincias o en todo caso distritos del Gran Buenos Aires, en los que él solía ganar con una amplia firmeza y Ujú. un dominio hegemónico total, eh, Sí, perdieron de buenas a primeras. ¿Nos puede conceptualizar ello y ahondar si le fuera posible? sí, sí. Escribí un artículo, de hecho, en Libertad Digital para eso. El peronismo, que también tiene un lado... Bueno, el peronismo es todo y no es nada al mismo tiempo, ¿no? Cuando le conviene, ahora le conviene ser súper progresista y lo es porque le conviene políticamente. Eh, la verdad que hicieron un manejo tan malo, tantas pésimas decisiones, llamémosla, no quiero, eh, juntas, y algunas muy burdas, decisiones y errores que cometieron graves. Eh, Argentina era un país que estaba absolutamente destruido, ¿tá? ¿No? Bueno, empezó con los Kirchner, que empezaron, ¿no? a saquear el país. Y bueno, a empobrecer a la gente a propósito, dándole derechos y ayudándola. El populismo de Manuel. Y el país venía muy mal. La verdad, cuando asumió Macri, tampoco mejoró las cosas. La verdad, esperábamos, yo lo voté,
esperábamos que hiciera algunas reformas importantes y que se bancara ¿no? la que se le venía, porque hacer reformas en este país, y no es fácil, ¿no? Puede correr incluso sangre. Entonces, no se animó. Entonces las cosas siguieron mal. Llegó Alberto Fernández, y las cosas siguieron mal, muy mal, y después llegó la pandemia. Con la pandemia, lo que hizo fue, si no fue la cuarentena más larga del mundo, pegó en el palo. Entonces, un país que está hundido, ¿no? Es como estar en el piso muriéndote, agonizando, y viene alguien y en vez de darte la mano para levantarte o llamar a una ambulancia, te clava 3 cuchillos y encima dice, te estoy ayudando, ¿no? Eh, entonces, claro, era, era muy grave todo. Es muy grave todo. Clase media empezó a ser clase baja empezó a ser indigente. O sea, vos podés tener una ideología, las empresas empezaron a ir, si las empresas se van, las empresas extranjeras, cantidad de gente en la calle queda. Vos podés tener una ideología, pero cuando ya, o sea, vos podés apoyar a una persona, o una idea, o las ideas que tiene esa persona, pero viene esa persona y te viola, o sea, porque ya te estaban violando, porque todo lo que hacía, todo lo demás era como medio disimulado y lento, ahora fue todo como muy de golpe. Y además cometieron torpezas eh, de, como yo digo, como yo puse en el artículo, Alberto Fernández, que era uno de los principales críticos de Cristina Kirchner, y ahora está haciendo todo lo que le dice Cristina, obviamente por poder, eh, no sabía que era tan tonto. Es, como yo puse en un artículo, el tipo mueve una silla para disimular que emitió una flatulencia. O sea, primero lo de las vacunas. O sea, está bien, yo no soy un fan de esta vacuna, la verdad. Me parece que todavía falta para... No soy antivacunas, por favor, me dice antivacuna, no. Me di toda la vacuna que hay en el mundo, me la di yo. E incluso estaba promoviendo esta hasta que vi que no funcionaba. Eh, entonces, pero no importa, está bien, era la solución que había en ese momento, todos creíamos. Y los funcionarios del gobierno y militantes del partido, de gobernante, digamos, del Frente de Todos, se llama, del kirchnerismo, eh, se dieron vacunas por delante de los trabajadores de la salud, delante de los ancianos, en secreto, pero se supo. Esa fue una. Dos, y más, a ver, esto no sé si lo sabían, por nada lo cuento. Alberto Fernández firmó un decreto que todos nos teníamos que quedar en casa encerrados, sin trabajar, sin hacer nada. Que no podíamos salir, solo para ir al supermercado y volver, un año más o menos. Mientras él firmaba ese decreto, un poco después de firmar ese decreto, y no podíamos hacer reuniones, no podíamos hacer fiestas, o sea, no podíamos, era un desastre. ¿Para qué? ¿Para qué encima? Para que la pandemia acá, para que el virus acá hiciera cualquier cosa, o sea, todo en vano. Él, por suerte, se filtró un video, por suerte todavía existe periodismo independiente acá, se filtró un video de él festejando el cumpleaños de la esposa, en la Quinta de Olivos, que es la casa presidencial, la residencia presidencial, con muchos invitados, sin tapabocas, sin distancia social, sin todo lo que nos pedía. Después, obviamente, salieron a matarlo. ¿Qué fue la defensa de él? Le echó la culpa a la mujer. Salieron a matarlo por eso. ¿Qué fue lo que hizo después? Decir que no dijo lo que dijo. Que no dijo que le echó la culpa a la mujer. En realidad, bueno, un desastre, mareado. Claro, es un tipo que en realidad no quiere hacer todo lo que le dice Cristina. Cristina lo detesta, él la detesta a Cristina. Entonces está mareado, ¿viste? Se lo nota así perdido, no sabe lo que hacer. Discurso que ya sabe lo que va a decir, desde el principio a fin sabe lo que va a decir. Le va a echar la culpa a Macri por todo. Bueno, está perdidísimo. Entonces la gente, digamos, los que perdieron todo, más la gente que recibía los subsidios, pero ya ni le alcanzaba porque la inflación era terrible. Más que estas cosas quizás la gente quizás menos, digamos, con menos educación, si querés, no importa, no necesita para ver
tanta educación para ver que el tipo estaba encerrado y el otro estaba de fiesta con la mujer, o vacunándose antes que todos en secreto. Bueno, él no, pero sí los de su gobierno, y él callándose. Entonces, decís, estás dañando, estás de una manera muy burda y muy grotesca y muy estúpida, dañando a todas las clases del país, a todo el país, eh, y, y encima todo el mundo ya se da cuenta, ya se está dando cuenta. Entonces acá hay como que la gente se está dando cuenta, los pobres, digamos, se están dando cuenta. También ayudan algunos referentes liberales que hay acá a eso, que ahora está como medio en un boom liberal. Eh, la gente se está dando cuenta, el pobre se está dando cuenta que está siendo usado, que antes no se daba cuenta. Que necesita el gobierno este o este tipo de gobiernos una pobreza estructural para mantenerse en el poder. Y que ellos forman parte de esa pobreza estructural. Les van a dar migas, pero los van a mantener pobres. Entonces yo creo que se están dando cuenta y creo que bueno, todo ese combo hizo que perdieran y muy feo las elecciones, que era algo que se veía venir. Eh, Acá hay dos hermanos que nos comentan que son gemelos y uno de ellos nos consulta sobre esa lista que encabezó Javier Milei y el Ujú. cual solamente está por detrás de Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Además En, de Ca- ello, sí, en es Capital Federal, sí. Además de ello, nos dice qué de relevancia y qué vital va a ser que este referente liberal, difusor y sobre todo maestro, haya conseguido dos bancadas en la Cámara de Diputados y le envía también un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias. Sí, la verdad que, a ver, eh, Milei, bueno, es el autor del prólogo de mi libro. Yo el libro fue escrito hace 4 años, yo lo conozco a él cuando no era muy conocido. Ya estaba en la televisión, pero no era la figura que soy, ni un octavo de la figura que soy en ese momento. Y sí, obviamente ayuda Milei, ayuda a que esté ahí, ayuda a ponerles límites, no solo él está como representante de la capital federal, digamos, pero también está Espert, eh, José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, y también hay candidatos, o bueno, ahora ya diputados, hay sobre todo uno, Ricardo López Murphy, y había otro que no entró, pero que estaba en la lista también, Lázari, Gustavo Lázari. No me acuerdo, ¿entró o no entró? Bueno, no me acuerdo de eso. Pero sí que están dentro de Juntos por el Cambio, que es un partido que bueno, tiene a los radicales adentro, que son medio socialdemócratas. Es una ensalada el Juntos por el Cambio. Por eso para mí era muy importante que entrara él, entrara López Murphy y que entrara Lázari, los dos liberales, muy liberales, tan liberales como Milei o Espert, en ese partido, porque yo quiero que si ya que esté la mayor cantidad de liberales posible, digamos, en el Congreso. Y, digamos, en las autoridades en general, ¿no? O sea, si llegan al gobierno, mejor, pero que haya también ahí adentro, y no solamente en partidos más chicos, digamos, obviamente ya no tan chicos porque están ahí, pero más chicos, sino que están en la primera fuerza política y adentro tengan a esas personas que a los que quieran ir para atrás, ellos le pongan un freno, o por lo menos debatan desde adentro. Entonces es muy importante que también ellos estén ahí. No obstante, debo aclarar que es un arma de doble filo a veces, hay que tener cuidado porque los a veces lo que es anti-izquierda, a veces suele atraer a gente que de liberal no tiene nada, nada, ¿ok? Y que muchas veces tiene odio racial y odio, o sea, de distinto tipo, y hay que tratar de mantenerla alejada. Se meten
porque tienen diferencias culturales con la izquierda, digamos, ¿no? Por cómo viven, más que nada, ¿no? Eh, pero en el fondo no son tan diferentes. Son muy nacionalistas, proteccionistas, este, eh, también son bastante violentos. O sea, hay que tener cuidado con esa gente que hay, se me voy a ganar insultos con esto, pero hay adentro del partido de Milei, hay gente así. Milei es todo lo contrario. No estoy hablando de Milei, estoy hablando de gente que hay en el partido de él, y creo que una de las maneras para tratar de ahuyentar a esa gente, una es la que hace Milei, que es, por ejemplo, bueno, hablar, por ejemplo, para ahuyentar a los nazis, habla siempre de mucho, mucho amor por Israel y por el pueblo judío, ¿no? También porque lo siente, pero también obviamente para que esa gente se mantenga alejada, por más que hay alguno que está ahí adentro. Eh, y también, también hablar de las libertades sociales, ¿no? O sea, como digo, como dije antes, la prostitución, el juego, ¿tá? Absoluto, liberar el juego, liberar las drogas, porque eso no solamente es bueno para la sociedad, que todo eso sea, que no esté en manos de criminales, ¿no? Y que sea muy caro, que se creen mafias con todo alrededor de esto, eh, sino que es bueno también porque esta gente no suele estar a favor de todas esas cosas, entonces es una buena manera de mantenerlas alejadas. Después si entran, entran. Bueno, cuando algo se vuelve masivo, bueno, cuando algo se vuelve muy masivo, si tu casa es muy grande, bueno, y además una fiesta, de repente va a llegar a alguien que no querés que esté ahí. Pero bueno, vale la pena igual el intento. Vale la pena. Hay que tener Sí. cuidado, nada más. Nos escribe Carlos Enrique Domenach Libovich y justamente nos habla de Javier Milei y nos dice de que si hasta en el día de hoy, en el presente, se siguen yendo al extranjero y vuelven con las maletas cargadas, llenas de productos, si es que todavía ellos, y está haciendo casi como un parafraseo al prólogo de Javier, son incisivos, nos dicen, contra esa violencia de género, y ahí viene el dato jocoso, pero ellos ven ese video porno casero de alguna mujer, pero sobre todo, y nos pone énfasis en ello, de que tienen a una negra como empleada doméstica sin registrarla y sin pagarle lo que en verdad se merece. Y nos pregunta finalmente, ¿cuál de, ¿con cuál de todas estas contradicciones su persona se queda? Y le envía también un gran abrazo, un abrazo de gol, nos dice. Un abrazo de gol. Sí, spoileó bastante, bastante capítulos del libro. Pero yo creo que una muy, muy buena es esa y una muy clara, ¿no? Que es la última, que es la que en realidad no es que no le pague lo que se merece, sino que le pagan negro, ¿no? Le pagan negro una persona que siempre está hablando en contra de los evasores y de la evasión fiscal y de que se tienen que cobrar más impuestos y no sé qué cosa, pero bueno, acá es como le paga a la empleada que trabaja en la casa, eh, pero, eh, pero esto se puede extrapolar obviamente a muchas cosas, ¿no? Muchas veces algún progre hace algún trabajito en una computadora o no sé, eh, y siempre cobran negro. Todas las cosas que puede comprar y vender en negro lo hacen negro. Y si va a comprar algo, acá hay un IVA del 21%, que es un montón. IVA es el impuesto al valor agregado, ¿no? Es el impuesto que tiene toda la cosa que vas a comprar. Entonces, y obviamente cuando uno va a un lugar a veces a comprar algo y lleva efectivo, ¿no? Si paga en efectivo, y le hacen un descuentito, ¿no? Porque se ahorra esa plata. Entonces, ¿y vos te crees que el progre no lo va a hacer? Obvio que lo va a hacer. Y cuando estaba el boom en Argentina de irse a comprar afuera, esto yo lo he visto con mis propios ojos, no estoy inventando nada. Este, obviamente que se iban a comprar afuera y ahora no, porque
estaba más difícil la cosa, pero en ese momento sí, era ir a comprar algo, sobre todo electrónica, ¿no? A Estados Unidos, incluso a Paraguay también. Eh, Era como muy barato y obviamente iban y lo traían para acá. Y cuanto más podían, mejor. Después en el discurso sí te hablaban de cuidar la industria nacional y toda esa tontería. Pero ellos mismos van y lo hacen, ellos mismos se dan cuenta que así es más barato, ellos mismos se dan cuenta que así es más beneficioso, ellos mismos se dan cuenta desde los actos, del discurso es otra cosa. Eh, el grupo Libertad eh, del distrito de Jesús María, Polo Libre, Lince, nos dice que si usted puede realizar un trabajo de retrospectiva y volver a ese miércoles 19 de abril en el auditorio, allá en Mar del Plata, y Ah, decirnos qué sintió minutos antes de su presentación, cuando Javier Milei tomó el uso de la palabra y sobre todo cómo ha sentido la acogida del mundo liberal, tanto de su país como de los diversos países de la región. sí, bueno, igual la charla en Mar del Plata la di solo, eso fue invitado. Fue invitado, creo que un año después más o menos de escribir el libro. La charla, la presentación del libro, la primera, digamos, la di con Javier en el UCEMA acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, sí, ¿qué sentí? Voy a hablar de esa, ¿no? La que di con Javier Milei. Primero sentí nervios. Eso fue lo primero que sentí, porque era el primer libro que tenía que presentaba en mi vida. Y era un auditorio bastante grande, no sabía cuánta gente iba a ver. eh, y solo, ya con eso ya los nervios eran suficientemente grandes. Y después, bueno, la verdad que Javier va llevando la... Fue una tranquilidad, ¿no? Tener a Javier que tenía como más experiencia que yo, y bueno, era... Si hay algo difícil de hacer a Javier es pararlo, pero hablar es algo que no tiene ningún problema. Pero, o sea, sabía que en ese sentido me tranquilizó un poco, y estuvo muy linda la presentación. Eh, y bueno, después sí, la verdad que me gustó mucho que se haya, digamos, divulgado tanto el libro. Internet ayudó muchísimo con eso. La verdad yo no creía que se iba a divulgar tanto, que iba a llegar a tanto. Pensar que era un libro que yo hice cuando trabajaba en una clínica médica, porque necesitaba trabajar y no andaba muy bien económicamente, digamos, yo propio, yo en mi vida, y necesitaba trabajar en una clínica médica, a la par que escribía artículos. Y en los tiempos libres que tenía entre paciente y paciente, era una tarea administrativa la que yo hacía, escribía el libro. 10 minutos, 15 minutos, frenaba, venía un paciente, 10 minutos, tenía 10, 15 minutos más, escribía 10, 15 minutos. Así fui escribiendo el libro. Y pensar que eso llegó digamos, a tanta gente y los comentarios sobre todo de gente que no solamente se reía y le gustaban los cuentos, sino que como algunas personas me dijo como que algunas ideas todavía las tenía que cerrar. Y este cuento no es un análisis económico muy profundo, o sea, ni siquiera es un análisis económico, ni nada, o social profundo, simplemente cuentos donde trato de encontrar contradicciones, un poco, tratar de hacerlo un poco divertido, nada más. Y me dijo que se le terminaron de ir algunas ideas progre que todavía ahí tenía en la cabeza, con solo leer este libro. Eso fue un comentario maravilloso, porque justamente uno escribe para eso, sino para qué escribe. Nos escribe un amigo peruano en la Argentina y Mm. nos comenta que a su persona junto con Javier Milei los escuchó en Radio Belgrano junto con Pablo. Ha colocado Viva la Libertad, carajo. Sí, nos escuchó en Radio Belgrano, eso fue también hace unos años. Es, es interesante el tema, porque el periodista fue, claro, Pablo Dugan, ¿no?
el que estaba en ese programa. Ahora, Pablo Dugan fue un periodista, él estaba en un canal kirchnerista, C5N, un canal, entre comillas, privado, comillas, pero de un empresario amigo de los Kirchner que recibía pauta, y bueno, después fue preso por corrupción. Bueno, divino. Bueno, después de que salió de ese canal, se volvió, digamos que lo tildaban de macrista. Él decía que no lo era, pero defendía a Macri, cuando estaba Macri en el gobierno. Después se volvió liberal, o eso dijo, y se decía admirador de Javier Milei. Entonces fue ahí cuando Pablo Dugan me invitó a ir al programa de radio de él a presentar el libro. Y yo le pedí a Javier que viniera conmigo. Él me dijo, dale, andá, una vez tenés que ir solo. Pero dale, una vez más y después no te lo pido más. Bueno, entonces me acompañó ahí y ahí fue que hicimos el programa con Pablo Dugan, que yo digo, bueno, está bien, uno puede cambiar de opinión. O sea, puede ser kirchnerista, después puede ser macrista, y es como que va buscando la libertad hasta que llega, ¿no? Pero bueno, después no sé qué pasó. No sé, a mí no me conta nada. Pero Pablo Dugan de repente empezó a escribir, después de que a Nisman lo mataron, el fiscal que investigaba a Cristina Kirchner por el encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en que murieron 85 personas, un atentado que fue claramente perpetrado por Irán, y que claramente querían encubrirlo. Un día antes de que Nisman presentara todo en el Congreso, ya había hablado en un medio de comunicación sobre esto, fue el único que se animó a enfrentar tanto a Cristina, apareció muerto en su departamento, un tipo que era duro y estaba bien decidido, y de repente, y él salió a decir que se suicidó, y que fue todo un suicidio, y que era una basura de persona, ya muerto Nisman, ¿no? Eh, y que todo era una patraña, toda la causa de él era una patraña, que Cristina no tenía nada que ver. Así empezó. Yo digo, ¿qué le pasa? Y bueno, y de repente Pablo Dugan ahora está en C5N otra vez, hablando maravillas de Cristina Kirchner, y de todo, y de Alberto, y de todo, y criticando con una dureza terrible a la oposición, entre ellos también a Javier Milei, de quien ha dicho cosas horrorosas. Así que bueno, esa es la clase de periodista que es Dugan, pero sí, estuve en esa nota que estuvo buena a pesar de Dugan. Nos comentan también una pareja de Argentina-Uruguaya que normalmente también nos sigue y apoya en el Grupo Libertad de Lima, y nos dice que usted estuvo en una feria firmando ejemplares, y nos menciona también de un pabellón amarillo con Unión Editorial. Y, Sí, y le manda también un gran saludo. muchas gracias. Sí, es verdad, en la Feria del Libro estuve en el pabellón de Unión Editorial, que es la editorial del libro, que bueno, es la que se ocupa también obviamente ahora de venderlo, tanto eh, lo vende en internet, y también acá en Argentina, digamos, en Mercado Libre, y también en Amazon, que se puede conseguir de manera digital. Sí, ahí estuve firmando, obviamente no hubo muchas firmas, hubo algunas pocas que firmé. La verdad era mi primer libro que yo escribía, una vez me publicaron un artículo en un libro, es verdad, pero este era el primer libro que yo escribía entero. Artículos míos publicaron en libros, tanto como para enriquecer el libro, como para pegarme también. Este, pero bueno, este libro fue, digamos, de mi autoría, sola mía, así que era la primera vez, y bueno, la verdad no me conocía a nadie. Y bueno, entonces... pero fue una linda experiencia igual, fue una linda experiencia haber participado ahí
en la Feria del Libro. Pero no hablé nada, solamente me senté ahí a firmar. Hay unos escritores jóvenes que nos comentan sobre, bueno, hacen mención 5 aspectos que son un poco largos, pero vamos a mencionar los 2 primeros y nos dice qué resistencias tuvo que vencer en su proceso creativo. La segunda que nos comenta es qué consejo le daría a los jóvenes que recién están empezando. Eh, bueno, la primera que tuve que vencer, primero tuve que encontrar el tiempo para hacerlo, que no tenía mucho, fíjate cómo lo escribí, lo conté antes. Y segundo, animar, o sea, animarme. Escribir, como es un tema, cuando a mí me enoja algo, si yo tengo que escribir sobre un tema, analizar, que me piden, y bueno, me cuesta un poco, la verdad, cuando tengo la hoja en blanco, cómo arrancar, de cómo lo encaro, ¿no? Pero cuando a mí me enoja algo, y algo me dice, no, yo tengo es como que, ¿no? Las manos van solas. Y después veo cómo lo acomodo, ¿no? Entonces, me quedó un desastre redactado, entonces lo voy acomodando. Quizá me quedó bien, pero alguna que otra corrección. Pero voy volcando todo lo que tengo, voy volcando todo lo que tengo. Y como este libro son casi basado en hechos reales, es como que me fue mucho más sencillo. Y bueno, después sí, no sé, pensar y tratar de pensar, y la creatividad en los temas que a uno le gustan van haciendo sola. Um, y bueno, eso fue lo que yo superé, digamos. Eh, no me molestaba escribirlo mal, si querés, o sea, no me molestaba que quede mal redactado una parte. Yo escribía todo lo que me salía y después de última lo acomodaba, que es incluso como trabajo hoy cuando escribo una nota. Y la otra pregunta, perdón. Así, nos comentaban Ah, que, consejos, ¿no? sí, Para alguien que recién empieza a escribir. y sobre todo para alguien que comienza en todo este mundo liberal. Ah, para alguien que comienza bueno, el mundo, a ver, para alguien que comienza a escribir. Yo aprendí a escribir escribiendo. Y sobre todo, lo que me ayudó mucho fue haber podido trabajar con gente que me editaba, ¿no? Editaba, y yo siempre miraba el artículo que yo escribía con la edición. A veces había poca edición, a veces prácticamente el artículo entero editado, pero eso me ayudó mucho, mejoré muchísimo. Siempre digo que más que saber uno, hay que saber de quién rodearse, ¿no? Después para saber uno. Eh, y escribir, se aprende así, y cuando uno escribe de lo que le gusta, y sin pensar tanto no sé, en estrategias o técnicas, va escribiendo, después eso va saliendo solo, cuando le das como una segunda o tercera lectura. Le vas dando, cuesta, lleva tiempo, la verdad, pero bueno. Y en el mundo liberal, bueno, la verdad, creo que lo que dije hasta ahora, o sea, tratar de evitar las manzanas podridas que se disfrazan de liberales, eh, tratar de hablar con gente sin enojarse, tratar de tener fundamentos, tratar de encontrar contradicciones en los otros sin hacerlos enojar, y no, me va a decir, bueno, pero mi ley, está bien, mi ley es mi ley. Mi ley es mi ley, nosotros no somos mi ley. Entonces nosotros no podemos hablar como Milei, porque Milei ya está, Milei ya tiene la fama que tiene, está en la televisión, puede, y además a las personas que les dice eso generalmente son personas que se lo merecen. ¿Tá? Una persona confundida no es una persona que se lo merece. Al contrario, se la aleja de esas ideas a las que vos la querés atraer. Entonces, tener fundamentos, saber leer, escuchar, no solamente leer, eso para mí, solamente leer, no, hay gente que no lee y simplemente entiende por hablar con gente, por incluso meterse en hacer un negocio, darse cuenta quién es el que te molesta, quién es el que te perjudica y quién no. Y nada, y tratar de atraer a la gente
hablando. Yo siempre digo, hay gente con la que puedes hablar y gente con la que no. ¿Viste? El que te insulta, que, bueno, sigue insultando, ¿no? Pero hay gente que es de mente abierta, ¿viste? Quizás no piensa como vos, sí, pero de mente abierta. Y yo creo que es una tarea que dio sus frutos. Yo creo que ha dado sus frutos, creo que muchos han hecho eso. Así, hormiguita, trabajo de hormiga, cada uno en lo suyo. Y ha podido quizás no cambiar una cabeza 100%, pero cambiarla un 20, un 30, un 40, está muy bien. Y las ideas de la libertad funcionan porque funcionan, no porque a mí me guste o no. Porque miro el mundo, porque miro dónde se escapa la gente y hacia dónde va la gente. Creo que con eso ya... ¿Cuándo viste a un estadounidense yendo a vivir a Cuba? O sea, no existe. Entonces, creo que con un poco de sensatez y paciencia, sobre todo, este, se aporta a un mundo que necesita, porque si bien el progresismo está yendo para atrás, si vos te fijas el mundo, y ya no hay paraísos fiscales, ¿no? ¿En cuántos países está legalizada la droga? ¿Entendés? Entonces, el mundo todavía le falta un camino larguísimo por recorrer, eh, y no queda otra. O quizás no sirve para nada, no sé, pero es más fuerte que yo. A mí cuando me invitan a hablar de eso, hablo y no paro. Y Doménica Queirolo nos dice, en su caso, que ha sido más fértil para su inspiración literaria, el sufrimiento o la felicidad. Un beso. ¿Qué pregunta? Wow, me mató. Eh, no sé si el sufrimiento, obviamente que el sufrimiento no propio, pero sí el sufrimiento que veo en la calle, porque ¿viste? A veces nos acusan de ser insensibles. Eh, pero sí, en general somos sensibles. Creemos en otras soluciones, nada más. Pero tenemos quizás la misma sensibilidad que los progres. Muchos progres tienen buenas intenciones, pero creemos que sus dogmas fallan, ¿no? A la hora de implementarse. Son dogmas. Y en lo personal, no sé si tristeza o felicidad, pero sí enojo quizás, no enojo, o no sé si enojo, pero una especie de frustración. Digo, ¿cómo puede ser que digan estas cosas y haya gente que les crea y no se den cuenta de la contradicción, no se den cuenta de que, de que es muy, pero muy básico y es muy fácil darse cuenta que esto... A ver, no estoy menospreciando a nadie, yo había cosas que me creía en su momento también. De esto le he hecho la culpa a la educación, y en algunos casos a las familias también. Eh, pero bueno, entonces mi idea era remar contra esa corriente, ¿viste? Y si me iba a dar tristeza, felicidad, bronca, no sé, un paro cardíaco, no sé, lo que me iba a dar, lo tenía que hacer porque ya me parecía demasiados años soportando. Y sobre todo cuando uno creía en esas cosas, también siente como la necesidad, ¿no? Se siente de alguna manera culpable y siente la necesidad de ir contra eso más que nadie. Hay el ejemplo de un político húngaro, era un neonazi, pero con todas las letras. Con todas las letras. Y bueno, él descubrió un día, obviamente negacionista del Holocausto, descubrió que su abuela había estado en Auschwitz. Eh, Su abuela nunca le había dicho nada porque tenía miedo. Como había sufrido por ser judía, tenía miedo de que sus hijos y sus nietos también sufrieran. Y cuando descubrió eso, bueno, se volvió hoy, es casi un judío religioso, y que lucha contra los que antes eran sus mejores amigos. ¿Por qué? Porque se siente culpable y siente que tiene la necesidad de luchar contra esas ideas nefastas que tenía, esas personas nefastas que estaban a su lado antes. Y bueno, en parte por eso y en parte porque, te repito, una vez que conoces las ideas de la libertad y te vienen con estas cosas, decís, ¿cómo puede ser? No, necesito hacer algo, por más que sea un librito chiquitito,
algo tengo que hacer, o artículos, o qué sé yo, para ver si puedo mejorar algo. Y si no puedo, bueno, por lo menos lo intenté. Eh, Nos escribe Elizabeth Brescia Torreblanca y nos dice, parto de la premisa o de la base que para un escritor escribir es su modo de vida, observa y analiza la vida de una manera muy distinta al resto. ¿Cuál cree que son estas diferencias? Sí, es verdad. O sea, yo cuando empecé a escribir, que obviamente empecé en un medio muy pequeño, de acá de Argentina, que me daban para hacer las entrevistas. Era como el encargado de las entrevistas. Me mandaban a entrevistar a alguien, a veces no sabía nada del tema y tenía que ir a entrevistarlo igual. Eh, pero sí, escribiendo y tratando de analizar es una práctica, ¿no? Es como cualquier otra cosa, un deporte. Uno quiere jugar al fútbol, bueno, si practica fútbol, quizás no va a llegar a ser un gran jugador, pero va a jugar mejor. Entonces, escribiendo y analizando, y por suerte tuve la oportunidad de hacerlo en algunos medios de comunicación. Por suerte tuve la oportunidad de gente que me enseñó a escribir, tuve la oportunidad también de tener gente que me editaba y que me corregía. Eh, y bueno, te ayuda, sí, es verdad, te ayuda a analizar las cosas mejor porque estás practicando. Y como cualquier cosa que uno practica, la hace mejor. Pero igualmente, quizás uno lo puede expresar mejor en una hoja, eh, pero un tipo que tiene un kiosco, y yo que no tengo comercio, lo puede entender mejor lo que sufre, por lo menos económicamente, la clase productiva, el sector productivo. Y no hace falta saber escribir muy bien ni haber leído tanto. Pero sí, te da una capacidad de análisis, la práctica muy buena. Si yo leo lo que escribí hace 15 años y leo lo que escribí hoy, realmente sí, el análisis es más profundo y está mejor expresado. Ujú. Nos dicen cómo se sintió al culminar relato de un progre y cómo a su vez lo corrigió. Ok, ¿cómo me sentí al escribirlo, mientras lo Al escribía? culminarlo, al Ah, terminarlo. al culminarlo, ok. Eh, Incertidumbre, no sabía lo que iba a pasar. Tenía eh, páginas escritas en la computadora, eh, escritas entre paciente y paciente, que no sabía en qué iba a acabar. Como tampoco sé qué va a acabar cuando yo escribo un artículo. Hay artículos, yo creo, wow, este artículo que escribí, espectacular. Cómo analizo todo, qué sé yo, todos los datos que puse, y no lo lee nadie. Y al revés, a veces escribo artículos que para mí son una porquería y terminan teniendo se viralizan bastante. Entonces, con este libro era como que no sabía si estaba bueno, no sabía si estaba bien escrito. Entonces contraté de mi bolsillo una editora, me la pagué yo, que conocía, dije, corregímelo, editámelo, me lo devolvió, y bueno, eh, no sabía lo que iba a pasar. Entonces me contacté con una editorial, dije, bueno, a ver si les gusta, no sé, bueno, les gustó, entonces ahí fue como un paso más. Después hablé con Javier, le digo, mirá, Javier, escribí un libro, lo va a publicar la Unión Editorial. Y Javier me dice, mirá, yo no tengo tiempo. Me dice. Y bueno, está bien, le digo, o sea, no te estoy obligando, ni estoy diciendo que me lo hagas para mañana. Cuando tengas tiempo, dale una leída, es corto, si podés, y después si vos lo querés editar, bárbaro, y si te parece que no es un libro que vos vas a querer editar porque no te parece que es suficiente. Bueno, lo que vos sea que digas, perfecto, no importa. Buscaré que otra persona me lo prologue. Bueno, está bien, me dice. Creo que pasaron 1 o 2 días, porque no sé si leyeron todo el libro, pero hay un capítulo en el que aparece él, y el libro le encantó, y bueno, ahí ya cuando empecé a decir, bueno, me lo aceptó una editorial. Javier Milei le encantó y lo va a prologar. Dije, bueno, evidentemente algo va a pasar, algo va a pasar. No sé cuán grande va a ser,
pero algo va a pasar. Así que, más que cuando sentí el libro, no sentí nada, sentí incertidumbre. El tema después cuando lo presenté y bueno, vi que el libro llegaba y que ponía el nombre del libro en internet y aparecían de todo tipo de comentarios, bueno, ahí me alegró porque uno escribe para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, si no, no lo hace. Nos dicen cómo su persona cree que va a evolucionar su escritura con sus próximas publicaciones y cómo va a ir cambiando su lenguaje si lo próximo que nos va a entregar va a ser no ficción, narrativa. Y un saludo. Muchas gracias por el saludo. La verdad no sé, en este momento estoy trabajando en un medio de comunicación fijo, todos los días, y además estoy dando clases a la tarde, doy clases de hebreo a la tarde, así que estoy como tratando de buscar el tiempo, lo quiero hacer, la verdad lo quiero hacer. Estoy pensando si hago como una segunda parte, Ariam, o sea, el personaje del libro en pandemia, mi idea es tratar de buscar en esta ocasión más que nada lo que es, porque para mí los progres son más conservadores que los conservadores, por varias cosas que expliqué anteriormente y muchas otras. Y ahora en pandemia, más todavía. Entonces, quizás darle ese toque también, hacer una segunda parte de este libro. Eh, Eso sería una idea que me gusta. Eso es la idea que tengo en mente. Solamente tengo que buscar el tiempo para hacerlo. Una segunda parte, pero como dije, tratando de encontrar esa, digamos, decir, ustedes no son progres, o sea, como ustedes se perciben. Ustedes son la gente que dicen odiar, que son los más conservadores, digamos, ¿no? Son igual, son más conservadores que los conservadores. Esa es la idea que tengo. También me interesa hacer documentales, pero bueno, no tengo nada de experiencia en eso. Pero en algún momento me voy a jugar me voy a jugar, me voy a tirar a los tiburones y vamos a ver cómo sale. Cuando tenga más tiempo, que sé que lo voy a tener, pero ahora no lo tengo. Nos preguntan sobre la película de Javier Milei. No la Sí, vi. sí, porque nos decían si que va a ser algo muy similar o iba por otro tipo de vertiente. No, no la vi. No vi la película de Javier, así que no puedo opinar. No la vi. Mi idea es hacer igual, eh, obviamente, quizás algún documental en algún país donde las ideas liberales, o relativamente liberales, digamos, hayan triunfado, digamos, hayan logrado cambiar un país de una pobreza extrema a una riqueza extrema. Eso sería uno, pero también me gustaría abarcar otros temas que no tengan que ver con eso. Pero bueno, eso repito, cuando tenga tiempo. Nos escribe Caroline Citzia Di Marzo y nos dice cómo usted se pudo asegurar de que estaba muy bien documentado con la historia completa y a su vez cómo consiguió esos detalles tan jugosos de historias mixtas, hasta familiares, que hasta nosotros mismos estábamos buscando. Saludos. Saludos, gracias. Eh, Mirá, si vos conocieras la gente que yo conocí y las historias que yo viví en primera persona, aunque uno, digamos, las conoce esas historias, ¿no? Porque se las cuentan, o porque lo ve en la televisión, o en internet, ¿no? Algún que otro canal. Entonces, pero vivirlas en carne propia y que te lo digan a vos o ver la situación, eh, la verdad que se te hace muy sencillo poder después darle algún que otro toque para hacerlo un poco más atractivo. Eh, Porque te dan mucho material. Te dan mucho material. Eh,
y son como todos iguales. O sea, es como que todos repiten siempre lo mismo. Entonces, hacen las mismas cosas, creen en las mismas cosas, ¿no? Algo que yo veo que no es, en el liberalismo no sucede, que repito, es como, hay como más diferencia. Um, entonces creo que se me hizo muy fácil en ese sentido, haber podido vivir todo, casi todo en carne propia. Y lo otro, mirar internet, mirar la televisión, ya está, en bandeja te lo sirven, el material. Simplemente era tratar de hacerlo divertido y resumido, digamos, no tan largo, eh, para que la gente lo disfrute. Yo cuando leo un libro me gusta que me atrape. Hay libros que me interesaban mucho los temas, y cuando los leía me dormía arriba del libro. Entonces la idea era hacerlo entretenido, divertido, y bueno, por suerte le pude dar ese toque divertido, y por suerte a mucha gente le gustó. Y como dije antes, algunas personas también, increíblemente, no lo había hecho con ese objetivo, pero eh, pudo cambiar algunas ideas. Se dio cuenta de sus propias contradicciones. Nos dicen si conoce la actualidad peruana y qué mensaje nos podría dar, y a su vez sería muy bueno, nos comentan que viniera a nuestro país. Me encantaría ir a Perú, nunca fui. Conozco países de Sudamérica, pero a Perú nunca fui. Estuve en Uruguay, Paraguay, Chile, eh, y Brasil. Eh, es decir, me encantaría ir a Perú, me encantaría ir a Perú. Así que cuando se presente la oportunidad, iré. Eh, ¿Y cuál era la pregunta? Me quedé hablando de Perú. ¿No? Sí, Ah, sí, conocía la realidad peruana. La verdad que no, entiendo que ahora ganó un presidente que muy liberal no es, por decirlo menos. Y bueno, más que decir que el peligro siempre está latente, como dije antes, cuando parecía que ya había quedado medio atrás, puede volver en cualquier momento, a veces porque hay un extremo de un lado y un extremo del otro. Entonces, para responder a un extremo se responde con otro extremo. Y no es la idea, ¿no? Después uno termina en el medio, de dos extremos, buscando que lo dejen en paz, y no lo dejan en paz por ningún lado. Entonces, pero bueno, creo que Perú es, de lo poco que sé de Perú, creo que eso sucedió, y siempre hay que estar atentos y hacer ese trabajo de hormiga, lamentablemente, y siempre tratar de, como se dice, ir por izquierda, ir por abajo de la mesa en lo que a economía se refiere, ¿no? Siempre tratar de evitar, las criptomonedas son un muy buen, sirven para eso, tienen un muy buen uso para eso, para refugiarse. Después podemos hacer un programa de cuáles criptomonedas, cuáles no, porque hay mucha también porquería dando vuelta, pero, pero cualquier cosa que sirva para que no te saquen y vos puedas vivir de lo que vos ganaste, eh, dignamente, bueno, mejor. No se sientan culpables por evadir, sobre todo con gobiernos como este. Están haciendo un acto, yo no diría heroico, pero sí de defensa propia. Así que bueno, nada, tratar de evitarlos, tratar de convencer a gente de que ese no es el camino, y tratar de evitar, los extremos. Me refiero a los extremos que ustedes ya conocen, y no al extremo liberal, si es que existe tal cosa. nos dicen, bueno, es una pregunta de índole personal, y si usted gusta le responde o no. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Javier Milei y sobre qué tema trataron? La última vez que hablé con él fue en esa época, por el tema del libro. Fue en el 2017, habré hablado alguna vez más con él, pero no recuerdo. Pero fue por esa época más o menos, si no fue el 2017, fue el 2018. Eh, Hablamos más que nada sobre el libro, y
sobre algún que otro periodista y, bueno, algún que otro político, no sé, cosas así. Es como que ya sabíamos más o menos o sea, no es que él estaba tratando de convencerme a mí o yo a él, o sea, ya los dos estábamos muy convencidos de todo. Así que sí, más que nada de eso, de personalidades o del libro también. Si no puede ser que la última vez que lo haya visto fue en aquella entrevista de Radio Belgrano, no recuerdo. Eh, pero fue hace mucho. Yo no soy, digamos, del estilo de Javier en el sentido de que eh, no me interesa tanto el tema de entrar en política ni de... eh, me interesa expresar las ideas a través de la escritura. Si me invitan a un programa hablo, si no me invitan no hablo. Y Javier es como más mediático, por suerte, ¿no? Porque sabe muchísimo de economía, sabe 10.000 millones de veces más que yo, y puede expresar lo que sabe en distintos medios. Yo tengo un perfil más bajo, ¿no? Así que me publicó, me hizo el prólogo, siempre le voy a estar agradecido por eso. Eso le dio un toque al libro muy, muy, muy importante. No hubiera sido lo mismo sin el prólogo de él, eso es verdad. Y bueno, no sé, alguna vez volveré a hablar con él, ¿no? No sé, ahora es muy famoso, así que ya no sé si le queda tanto tiempo como para hablar conmigo, pero bueno, nada, que siga así, ¿no? Que siga así y que tenga cuidado con alguno que hay en su partido, ¿no? Es el único consejo que le doy. ¿Cuál es la pregunta que le hubiera gustado que le realice, que le hubiera hecho y no se le he preguntado? Eh, qué buena pregunta. Esa. Esa que me acabas de hacer. Pues no sé ni cómo responderla. Sí. Tendría que pensar demasiado. ¿Tienen tiempo hasta las 2 o 3 horas? Eh, qué pregunta que me hubieras preguntado vos a mí, ¿no? Yo creo que me hicieron muchas preguntas muy buenas, que se abarcaron muchos aspectos, eh, fue todo muy amplio, así que no se me ocurre, no se me ocurre, la verdad. Al principio, si me hubieras hecho esta pregunta hace una hora, quizás te habría dicho alguna. Pero creo que con todas las preguntas que hiciste vos y las que hicieron las personas que están escuchando, eh, muy bien, muy satisfecho. Un mensaje final y con ello nos despedimos. Mensaje final. Bueno, lean el libro, no, mentira. Este, Perdón, un pequeño paréntesis. Sus proyectos más próximos. mi proyecto más próximo, como dije, a nivel, digamos, literario, será escribir como una segunda parte de este libro, relacionado con la pandemia y haciendo énfasis en la contradicción principal de que ellos dicen ser anticonservadores y son más conservadores que los conservadores. Eh, y el otro proyecto que tengo es hacer documentales, como dije, los de economía, de países donde las ideas de libertad funcionaron, pero también otro tipo de documentales y ver cómo me va en ese mundo nuevo que me interesa experimentar. Eso a nivel, digamos, laboral, si se quiere. Eh, y el mensaje es, mantenga la sed de la libertad, no se dejen contagiar por algunos que se disfrazan de liberales para tener cargos políticos o para odiar a otros. Acá no se trata de odiar, a odiar a minorías o guarda, porque una cosa es el liberalismo y otra cosa es ser antiizquierda, ¿eh? Hay que diferenciar eso. Eh, y
hablen con las personas, por más que crean que no ayuda, ayuda. Como dije, creo que en parte, obviamente, personalidades como Milei u otros ayudan mucho, pero yo creo que sin ese trabajo hormiga que se fue haciendo, también obviamente los políticos con sus macanas ayudaron, pero eh, esto no hubiera pasado. Igualmente hay que estar atentos, hay que poder tener referentes, pero no líderes mesiánicos. Se pueden equivocar, hay que marcarles cuando se equivocan. Si hay un líder liberal que llega, como acá, al Congreso o a presidente o lo que sea, hay que evadir las injusticias, por eso no se sientan culpables de hacer cobrar y pagar en negro y esas cosas. Hay que defender la libertad en todos los niveles, no solamente económico, y entiendan que la liberalización de todos los vicios, digamos, son tan importantes como la libertad económica, y hasta están absolutamente correlacionados uno con el otro. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y la verdad que me gustó mucho estar acá. Fue una conversación, la verdad, te digo la verdad, antes de la conversación no sabía ni por qué lado se iba a ir. Entendía que era sobre el libro, obviamente, pero bueno, me imaginé que se iban a abordar otros temas también. La verdad me sentí muy cómodo, muy buenas preguntas. Muchas gracias. De toda la Fundación Biblioteca Virtual, El Último Bastión, le damos las gracias por esa amabilidad, por esa cortesía para con nosotros y hasta muy pronto y muy agradecidos. Muchas gracias. Hasta luego.